Buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy estamos acá con el equipo de Ilumio, con Mariano Russo, que es nuestro director, y José Lescano, que es el gerente de ingeniería por parte del equipo de Ilumio. Hoy nos van a presentar un webinar súper interesante que es Zero Trust en acción, estrategias de ring fencing para la protección de aplicaciones. Mariano, José, todo suyo Muchísimas su gracias. espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gary, por la convocatoria, por la presentación. No sé si ya se subió John, lo tenemos en línea. Bueno, Sí, John lo tenemos acá, dame un segundo. ok, fantástico. Bueno, le quiero dar la palabra inicial a John. John es el vicepresidente de ventas para Ilumio en Latinoamérica, y nos acompaña también José Lescano. Tanto José como yo pertenecemos a la empresa Qubit, que en asociación con Micronet estamos distribuyendo Ilumio en toda la región. Ilumio es la compañía líder indiscutida a nivel mundial en micro y nano segmentación. Y ahí lo tenemos a John. ¿Cómo estás, John? John es un hombre del mundo hoy. Que estás en mute, John. ¿Estás en mute? Seguís en mute. Ahora, mejor, Ah, mejor, qué pena. ¿dónde estás? ¿En Miami hoy, Como dice en John? Colombia, estoy en Miami, pero la semana pasada yo estuve con Enrique en Colombia. Y, y yo estoy sorprendido la cantidad de veces que la gente de Colombia dice qué pena. Todo qué pena, qué pena, qué pena. Una observación. Pero tuvimos una muy buena semana, tuvimos muy buenas citas. Gracias por toda la hospitalidad que recibí cuando yo estuve allá. Y bueno, nada más muy rápido, gracias por Mariano para invitarme para hablar por varios segundos. Nosotros como Illumio estamos súper atrás del trabajo que están haciendo Qubit, ahora Micronet, para lanzar esta solución en Latinoamérica. Mariano y yo siento que es un hermano de otra madre, porque estamos trabajando por casi un año en la lucha en Latinoamérica con varios desafíos y estamos avanzando, el mensaje ya está propagando, como estamos tratando de quitar ransomware, la propagación de ataques, nosotros con nuestro mensaje es el opuesto, que estamos propagando el mensaje de que no hay Zero Trust sin segmentación. Y este mensaje es alto, fuerte, y vamos a planear varios eventos con los partners de ustedes y también sus clientes, los resellers. Creo en mayo vamos a estar en Perú. Y tal vez cada mes podemos escoger un país para hacer varios eventos con los resellers más grandes que ustedes tienen, para atraer clientes, para hacer básicamente qué hacemos, que hablamos de cómo esto no es una opción por redes y es obligatorio para tener una estrategia de microsegmentación. Y como dice el padrino de Zero Trust que trabaja con nosotros, no hay Zero Trust sin segmentación. Y eso es súper importante. Las redes de hoy no es una manera, si va a ser un ataque, es cuándo va a ser un ataque y si la empresa, el usuario final está preparado. Entonces, voy a dejar mis comentarios allá. Gracias de nuevo para escucharme. Como yo siempre tengo que perdonar por mis chistes que son muy secos, pero Mariano ya me conoce hace tiempo y de vez en cuando se ríe, de vez en cuando no. Pero bueno, yo estoy muy feliz para estar acá con ustedes. Tiene el apoyo de la espalda de Illumio para soportar los proyectos y también mi equipo en Latinoamérica. Entonces, gracias bueno, era más de 30 segundos, pero gracias a Mariano. No, gracias a vos, John. Comparto esta idea de esta amistad y realmente lo que estamos haciendo en la región está generando un cambio que se está viendo en nuestros clientes. Aprovechamos también para invitarlos a vernos en el RCA
vamos a estar participando con muchísimas actividades súper interesantes. Ahí vamos a estar juntos, Illumio, Micronet y Qubit, así que para quienes estén en el RCA, ya hayan planeado viajar, nos escriben, y vamos a tener sesiones bien personalizadas con los altos ejecutivos de Illumio. Vamos a estar todos ahí para apoyarlos y para contribuir en esto que hoy José nos va a presentar, que es esta estrategia, una estrategia concreta. Nosotros estamos haciendo mínimamente una sesión mensual, y en cada una de las sesiones abordamos temáticas distintas, en algunos casos de uso, y el caso de uso que hoy queremos traer es cuál es la estrategia primaria, esta estrategia de ring fencing para proteger las aplicaciones. Porque finalmente, y como nos va a explicar muy bien José, al final del día, lo que queremos proteger no son las redes, lo que queremos proteger son nuestros activos más preciados en la organización, que es la información. Y esa información está siempre en tránsito o en reposo. Y esa información en tránsito o en reposo sirve a cada una de las aplicaciones de la organización. En conclusión, las joyas de la corona siempre van a estar principalmente en aquellas aplicaciones críticas de la organización. Así que bueno, sin más, gracias a todos de nuevo por la participación. José, te devuelvo el micrófono y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias Mariano, gracias Gary y John también por abrir el telón de la sesión. Muy buenos días a todos. Antes de arrancar, por supuesto, quisiera agradecerles por suscribirse y participar en nuestro webinar. Me presento nuevamente, José Lescano es mi nombre, soy gerente de Ingeniería y Operaciones Técnicas representando a Illumio en toda Latinoamérica desde la alianza de Qubit y Micronet. Y bueno, en esta oportunidad, el día de hoy, vamos a presentar de manera exclusiva uno de los tantos casos de uso que podemos abordar con Illumio, y que muchas veces este caso de uso suele ser un dolor para la mayoría de las organizaciones, que es el ring fencing de las aplicaciones. Como mencionó Mariano, a través de las próximas sesiones de webinar que vayamos desarrollando, vamos a ir hablando de estos diferentes casos de uso, ¿sí? Pero hoy nos queremos enfocar en este y por supuesto, cualquier consulta, cualquier duda referido al tema, podemos abrir las preguntas. Ahí Mariano, Gary, si me ayudan un poco con la interfaz, si hay alguien que hace una pregunta, alguna consulta y es necesario que nos detengamos para responder, me ayudan en ese sentido. Perfecto, Entonces, sí, inclusive en esta sesión tienen habilitado la posibilidad de encender cámaras, encender micrófonos. La idea, bueno, es que sea ordenado, pero que ustedes puedan participar si tienen dudas, consultas, inclusive... Lo que nos pasó en la última sesión es que el tiempo nos quedó corto, el tiempo de presentación concreta es aproximadamente de 45 minutos, una hora, pero dejamos abierto y ya programado para que ustedes puedan hacernos todas las preguntas que quieran, inclusive decir, interactuar con ideas y con cuestiones que tienen que ver con sus propias organizaciones. Así que estas 2 horas son para ustedes, para poder aprovecharlas al máximo. Cualquier duda o consulta que surja, también pueden levantar la mano. Igual te vamos avisando, José. Ok, gracias Mariano. Entonces, bien, algunos topics que vamos a tratar en la jornada. Primero vamos a hacer una introducción, ¿sí? Sobre qué es segmentación Zero Trust y cómo Illumio nos va a ofrecer un cambio de paradigma absoluto en lo que es la seguridad de las organizaciones. Luego, como segunda parte, vamos a abordar ya directamente el caso de uso, ring fencing de las aplicaciones. En tercer lugar, vamos a brindar ya una demostración de cómo podemos hacerlo de manera ágil, sencilla, dinámica, y todo va a ser gracias a Illumio. Por supuesto, por último, dejamos ahí abierto el espacio para sus preguntas, consultas, inquietudes, lo que necesitan. Bien. Entonces, para comenzar, ¿sí? ¿Qué es segmentación Zero Trust? Y acá nos gusta arrancar con la analogía del submarino, ¿sí? La metáfora del submarino.
para explicar qué es y por qué es importante una segmentación en nuestras redes. Pero en un submarino sabemos que tenemos compartimentos, segmentos, por ejemplo, no sé, los camarotes, la cocina, sala de máquinas, depósitos, almacenes, etc. Y si habría alguna entrada de agua en alguno de estos compartimentos, vamos a poder sellarlo y el submarino no se hundirá. Pero sin estos compartimentos o sin una segmentación, sin dudas ese submarino estará en peligro de hundirse. Ahora, bien, retomando ¿sí? nuestro caso de estudio. Sabemos que los enfoques tradicionales de segmentación suelen usar, por supuesto, firewalls, listas ACLs, VLANs, para intentar proteger la red. Pero Illumio nos va a ayudar a implementar una segmentación más granular a nivel de la carga de trabajo. Y esto también es un concepto que lo adoptamos con Illumio, carga de trabajo. Fíjense, ahí menciona la palabra workloads, ¿sí? para su traducción en inglés, pero ya Illumio no habla de únicamente servidores, sino de cargas de trabajo. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, retomando, Illumio va a implementar ya una segmentación a nivel de carga de trabajo, protegiendo lo que realmente nos importa, que en definitiva son los datos, ¿ok? Y estos datos va a reducir también su exposición a lo que sería nuestra superficie de ataque. Y para lograrlo, Illumio lo que nos propone es aprovechar un agente ultra liviano, ¿sí? que vamos a instalar en las cargas de trabajo, para poder hablar con el firewall nativo que se encuentra en ese sistema operativo de esa carga de trabajo. Volviendo también un poco a lo que es el enfoque tradicional de los segmentos de red, donde tal vez mediante alguna de las alternativas tradicionales como las que vemos acá, vamos a poder obtener segmentación, vamos a obtener segmentos, pero estos segmentos van a ser segmentos muy amplios, ¿sí? Y además les aseguramos que cuando vayamos con Illumio e instalemos en esa carga de trabajo su agente, esos segmentos están interconectados de alguna u otra forma o con alguna comunicación que no conocíamos o que la conocíamos pero quedó allí durante algún tiempo por alguna eventualidad, alguna excepción que debió realizarse porque, no sé, por ejemplo, el owner de alguna aplicación necesitaba que su base de datos en el entorno de desarrollo replique la información de su base de datos de producción para mantener la lista de clientes actualizados, ejemplo, y esa excepción, más otra eventualidad, fue haciendo que estos segmentos a lo largo del tiempo en nuestra organización se empezaron a interconectar, ¿sí? Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y para qué segmentábamos? ¿Para qué significaba esa segmentación? Y con Illumio lo que vamos a hacer es cambiar este paradigma de la segmentación. Vamos a ir a proteger lo que realmente les importa a las organizaciones. Que como decíamos, lo que realmente importa son los datos, tanto en reposo como en tránsito dentro de la infraestructura. Y esto lo que hace Illumio es convertir cada carga de trabajo en un segmento, llamémoslo, un segmento dedicado, ¿sí? Y esto lo vamos a poder hacer a gran escala, de manera dinámica, y por sobre todo siendo completamente agnósticos a la infraestructura, ¿sí? No nos va a importar dónde se encuentra esa carga de trabajo, porque no nos va a importar si está en desarrollo, si está en producción, si hay dispositivos de red en el medio, si es una carga virtualizada, si es una carga de trabajo on-premise, si es cloud, si está en un entorno containerizado, si es un contenedor en Kubernetes, en Docker, en un clúster de OpenShift, lo que sea, como les decía, va a ser totalmente agnóstico al tipo de entorno en el que estemos dentro de la infraestructura. Ahora bien, imaginemos cómo podríamos controlar todas estas comunicaciones, ¿sí? de manera efectiva en todos estos entornos que cada vez son más híbridos, ¿sí? donde ya no existe lo que conocíamos como el perímetro. El perímetro se ha desdibujado con tantas cargas de trabajo y tantas conexiones que ya empiezan a ser on-premise, virtualizadas, usuarios remotos, aplicaciones en la nube, usuarios conectados desde cualquier lado, como desde sus hogares,
aeropuertos, hoteles, cafeterías. Empezamos a tener también los dispositivos IoT que empiezan a estar conectados dentro de nuestra red. Y todas estas comunicaciones son todas puertas de entrada para un atacante. Entonces, ya no debemos preguntarnos si nos van a atacar, sino cuándo nos van a atacar. Porque va a ser un hecho, en algún momento nos van a atacar, y si aún no lo hicieron es porque tal vez no resultábamos lo suficientemente interesante para el atacante. Pero cuando lo hagan, ¿sí? Si no contamos con una sólida segmentación, vamos a empezar a tener lo que llamamos los movimientos laterales. Y vamos a tener esa propagación de ese malware o ese ransomware por toda la red, ¿ok? Hasta que logre alcanzar su objetivo, que serán esos, el objetivo va a ser siempre ese objetivo, el activo más crítico de la organización. Por ejemplo, las bases de datos, servidores críticos, servidores de aplicaciones esenciales para el negocio. Es las que solemos llamar las joyas de la corona, ¿sí? Y aunque tal vez exista alguna protección con alguna de estas tecnologías tradicionales que nombrábamos antes, de segmento de red o de perímetro, no estamos teniendo en cuenta ningún control dentro de nuestro tráfico de la red, dentro del perímetro, ese tráfico de este a oeste que se empieza a tener. Y estas cargas de trabajo con más de 65.000 puertos por carga de trabajo, que a veces estos puertos por defecto y sin saberlo, muchas veces se encuentran abiertos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con Illumio? Vamos a lograr ver todas esas puertas que se encuentran abiertas, donde tal vez alguna carga de trabajo necesita, obviamente, hablarse con otra carga de trabajo, pero tal vez lo necesita hacer por una o dos de esas puertas, ¿ok? Para que, por supuesto, funcione esa aplicación del negocio, pero muchas veces esas otras conexiones que tienen las cargas de trabajo no son realmente necesarias. Y son esas conexiones las que nosotros vamos a ir a bloquear, esas puertas que vamos a ir a cerrar. Y lo que vamos a hacer es ayudar a los clientes a salir de esto que tenemos acá, por ejemplo, a esto que vemos acá. ¿Bien? Con Illumio vamos a empezar a poner control directamente sobre las comunicaciones, permitiendo lo que realmente es necesario para que el negocio funcione y bloqueando todo aquello que no es, para evitar justamente la propagación de esa amenaza o el ransomware que haya logrado penetrar el perímetro de red. ¿Bien? Como el caso del submarino que mencionábamos anteriormente, volviendo a la metáfora. Illumio nos va a permitir la continuidad del negocio mientras nos recuperamos y nos ocupamos tal vez de algún incidente que hayamos tenido. Porque con Illumio vamos a poder aislar cualquier carga de trabajo que haya sido afectada para que ninguna conexión entre o salga de ella mientras estamos sobre el incidente. Vamos a poder tomar esta carga de trabajo, la vamos a poder enviar a un segmento que lo vamos a poder denominar como quisiéramos, tal vez le podemos denominar cuarentena, la vamos a poder enviar ahí y le vamos a permitir únicamente una sola conexión, que es la de otro segmento que le vamos a denominar Red Team. En ese segmento, ¿quiénes van a estar? Van a estar las personas, los equipos de Red Team, que va a ser necesario que hagan su análisis forense, su caso, tratar el caso del incidente, recuperar la carga de trabajo. ¿Bien? Eso lo vamos a poder hacer con Illumio de manera inmediata, en muy pocos segundos. Entonces, volviendo a lo que nos va a ayudar a construir Illumio, va a ser una segmentación más lógica, que tenga sentido realmente, para que nadie pueda pasar por esas puertas que veíamos que estaban abiertas, a menos que se lo indiquemos. A menos que le digamos a Illumio, esta puerta sí necesito tenerla abierta, eso es lo que nos va a ayudar Illumio a hacerlo de manera muy visible y muy sencilla. Y sobre todo, esto lo vamos a poder hacer de manera dinámica en cómo opera el negocio y cómo va cambiando, porque si el negocio crece, Illumio esto lo hace muy bien, va a entender todas esas comunicaciones de manera dinámica. ¿Okay? Si por ejemplo tenemos cargas de trabajo que estarán on-premise y de golpe tenemos una migración a la nube, esas cargas de trabajo van a poder trasladarse a la nube y esas comunicaciones y esas reglas que empezamos a tener
dentro de Illumio se van a trasladar de manera dinámica y no van a ser disruptivas aunque nos hayamos migrado o haya cambiado el negocio, ¿sí? Y esto es un poco lo que significa para las organizaciones el valor agregado. Y esto se lo vamos a poder proporcionar en muy poco tiempo con Illumio. Bien, acá ya vamos a adentrarnos a la segunda parte, que es abordar el ring fencing de aplicaciones. Y como punto de partida, vamos a asumir que, por supuesto, en todas las organizaciones contamos con esas aplicaciones más críticas y más necesarias para el negocio, para que el negocio funcione. Aquellas donde, si vamos a asumir que nos van a atacar, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a asumir que podamos ser víctimas de un ataque, ¿dónde nos va a generar más dolor? ¿Qué aplicación nos va a doler más si nos atacan? Incluso podemos llegar a hacer ejercicio de pensar en aquellas aplicaciones por las cuales seríamos capaces de pagar un rescate en caso de ransomware si alguna de ellas es comprometida. De hecho, hay algunas regulaciones como SWIFT o PCI que también exigen la segmentación de aplicaciones dentro de las organizaciones que son alcanzadas por estas normativas de cumplimiento. Y si bien los beneficios de poder aplicar restricciones específicas a estos activos más valiosos para la organización, debería ser obvio, ¿sí? Los beneficios de tener estas restricciones, a veces el cómo lograrlo exactamente es un obstáculo para muchas organizaciones. Y para abordarlo necesitamos tener en cuenta algunas definiciones, conocer algunos conceptos, ¿bien? Y ya nos metemos entonces en qué es el ring fencing. El ring fencing es considerada una técnica de seguridad para proteger nuestras aplicaciones críticas y de las no críticas o de las cargas de trabajo tal vez que no sean tan críticas. Vamos a hacer un anillo alrededor de esa aplicación, vamos a controlar las conexiones dentro de la aplicación y por supuesto vamos a controlar las conexiones que intenten entrar a nuestro anillo, a nuestro ring fencing. ¿Bien? Entonces ya pasamos del concepto de la segmentación a meternos al concepto de la microsegmentación ya a un nivel de aplicaciones, ¿sí? Y volvemos al caso del submarino. En caso de sufrir una infracción en alguna de estas aplicaciones, vamos a minimizar el impacto del negocio, vamos a reducir el impacto que nos pueda provocar esa infracción. Y esto lo vamos a empezar a abordar mediante un enfoque de Zero Trust, ¿bien? Donde lo que vamos a hacer es, vamos a desconfiar absolutamente de todo, vamos a asumir que nos van a atacar y vamos a permitir solamente y únicamente lo que conocemos y entendemos que necesitamos para la organización. Bien, ¿cómo lo hacemos? Ya nos metemos a cómo vamos a trabajar sobre el caso de uso con Illumio. Necesitamos abordar un plan de acción, ¿sí? Necesitamos establecer este plan de acción y lo primero que necesitamos empezar a hacer es preguntarnos y poder responder, ¿sí? Las siguientes preguntas que vemos acá, por ejemplo, ¿cómo valoramos las aplicaciones críticas? ¿Cuál es el costo de la seguridad actual que tenemos? ¿Y cuál es el beneficio de una nueva forma de poder proteger estas aplicaciones? ¿Cuáles son las partes interesadas que deberíamos sentarnos en una mesa para discutir cuáles son esas aplicaciones críticas? ¿Cuál es la solución adecuada? ¿Y cómo podemos garantizar una implementación exitosa y poder ponerla en funcionamiento sin problemas? Bueno, estas últimas dos preguntas que hacemos acá se las vamos a poder responder en este momento. Illumio es sin duda la solución adecuada. Y ahora es cuando le vamos a poder brindar una demostración de cómo vamos a poder implementarlo de manera exitosa y poder ponerla en funcionamiento. Lo primero que vamos a hacer es estos 4 simples pasos que vemos acá. Primero vamos a implementar, vamos a hacer el despliegue del agente, vamos a instalar el agente en nuestras cargas de trabajo más críticas. Luego vamos a hacer un trabajo de identificación, vamos a etiquetar las cargas de trabajo con 4 tipos de etiquetas, con 4 dimensiones: rol, aplicación, entorno y ubicación. Y esto también es una característica fundamental que nos trae Illumio.
la metodología con la cual vamos a poder abordar un proyecto de microsegmentación o de ring fencing de aplicaciones, basado en la información que necesitamos tener de esas cargas de trabajo. Las organizaciones seguramente cuentan con su CMDB o con su base de datos de equipos de assets, de activos de TI, o simplemente con tal vez una planilla de Excel donde contamos con, de manera parcial o total con estas etiquetas o esta información. El rol que tiene esa carga de trabajo, la aplicación a la que pertenece, el entorno en el cual tenemos esta carga de trabajo y cuál es su ubicación física o virtual o cloud que podamos tener alojada esta carga de trabajo. Como paso número 3, vamos a empezar a tener visibilidad, ¿sí? Vamos a empezar a tener mapas, ¿sí? Para entender el tráfico y las dependencias de las comunicaciones entre las distintas aplicaciones y vamos a poder empezar a analizar ese tráfico en tiempo real, ¿sí? Vamos a tener visibilidad en tiempo real de las comunicaciones que están ocurriendo dentro de nuestra infraestructura. Y ya como cuarto y último paso, vamos a empezar a crear las reglas de permitido, porque es lo que le vamos a decir a Illumio, es lo que le queremos permitir a las comunicaciones. Las que nosotros entendemos y comprendemos que son las necesarias para que la aplicación funcione, son las reglas que nosotros vamos a crear y vamos a empezar a aplicar. Bien. Hasta acá es la introducción, ya luego pasamos a la demostración desde la consola. Mariano, no sé si querés apoyarnos ahí con algunos comentarios acerca del tema. Primero, Claudio, un gusto. Claudio nos hizo una consulta. Claudio, ¿de dónde nos estás visitando? Claudio Valdeón Flores. De Perú, ok. Un gusto. Mira, hoy, digamos que el tema microsegmentación está muy de moda, ¿no? Entonces, si vos mirás casi todas las tecnologías o las empresas medianas y grandes de ciberseguridad, algo tienen, algo dicen sobre la microsegmentación, porque en definitiva es algo que se está empezando a hablar en toda la industria. Entonces, Imperva tiene, ¿sí?, una solución de microsegmentación, pero muy, muy enfocada y muy de nicho hacia lo que es Web Application Firewall, ¿sí? Entonces, digamos, hoy las empresas como Palo Alto, las empresas tradicionales de firewall también hacen microsegmentación. Siempre la pregunta es, ¿hasta dónde puedo segmentar con cada una? Entonces, por supuesto que todo el que haga algo de microsegmentación, a tu pregunta, ¿es competencia o no? La respuesta, no me gusta decir no, porque si vos hoy querés solo microsegmentar tus bases de datos, vamos a participar en un proyecto donde vamos a aplicar nosotros y va a aplicar probablemente Imperva también. Y si vas a querer hacer una segmentación virtual de tus redes sin necesidad de hacerlo más por software que hacerlo a nivel de networking, y probablemente alguna solución de Palo Alto también lo pueda hacer. Acá la gran pregunta cuando hablamos de microsegmentación es, ¿me voy a limitar a un entorno? Y en general la respuesta es no, queremos tener control absoluto de toda la organización, o al menos de más del 90% de la organización, porque no queremos dejar librado por cuestiones tecnológicas determinadas puertas. Porque además sabemos perfectamente que hoy no nos alcanza con cubrir la mitad. ¿Sí? Si cubro la mitad, no reduzco el riesgo a la mitad, porque seguramente, como las amenazas son amenazas inteligentes, que hoy inclusive usan machine learning, se instalan, hacen inteligencia interna de datos, estudian el comportamiento de la información y hasta identifican cuáles son las joyas de la corona reales, ya sea por contenido de la información, por nivel de acceso, y una vez que hacen el análisis y detectan que mi brecha, mi debilidad está en un punto, ahí ataca. Entonces, reducir
asegurar el 50% no me reduce el 50% la probabilidad de riesgo de ataque. Lo que tengo que hacer es tener una visión completa de la organización y lo que tengo que hacer es llegar a la mayor cantidad de fuentes de almacenamiento o transferencia de información. Y eso es ir a las máquinas virtuales, ir a los equipos físicos, ir a la nube, ir a los contenedores, estar inclusive pudiendo traerme toda la información de las security policies, los network flow de las nubes, y poder ver absolutamente todo, porque ahora lo vamos a ver, José nos va a instruir muy bien en ese sentido. La primera parte, ¿sí? La, diría, inicial más importante es visibilidad. Si yo tengo visibilidad, puedo tomar decisiones de si quiero asegurar todo, una parte o no. El problema es cuando yo no aplico seguridad por no tener visibilidad. Cuando tengo zonas ciegas, lugares donde no veo, si no conozco, no sé, difícilmente puedo pensar en una estrategia. Si nosotros nos paramos y lo vemos desde buenas prácticas, desde regulaciones, si me paro desde el punto de vista de Sarbanes-Oxley, o me paro desde el framework de NIST, o me paro desde 27001, fíjense que siempre arrancamos con, en todos casos, con una primera etapa que es Discovery, ¿sí? La primera etapa es Discovery. Y bueno, hace unas pocas semanas se lanzó la versión, se publicó, perdón, la versión 2.0 de NIST, y fíjense que lo que NIST agrega en el centro, ¿sí?, de todo el círculo virtuoso de gestión del framework es gobierno. ¿Y gobierno qué es? Visibilidad, es estrategia. Sin visibilidad no puedo tener una estrategia completa. Y hoy por hoy, Illumio es la única compañía que tiene visibilidad completa de toda la organización y además sus tecnologías son estables, ¿sí? ¿Tenemos competidores directos? Sí, no los voy a nombrar ahora. Después en una sesión one-to-one, si quieren, los nombramos. Tenemos básicamente uno o dos competidores directos. Sus tecnologías no tienen la estabilidad que tiene la tecnología de Illumio, porque además el término microsegmentación lo creó Illumio, ¿sí? Es la compañía que tiene más años en la industria y con las tecnologías más enfocadas y más estables. Te devuelvo el micrófono, José. Ok, perfecto. Vamos a pasar a la consola de Illumio. Un segundo, ya voy a cambiar pantalla por aquí. Ahí. Bien. ¿Me confirma, Mariano, por favor, si ya se ve? Creo que sí. No, estamos todavía viendo el slide que dice demo. Ah, a ver, un segundo. Mientras tanto, acá hay otra pregunta de la gente de Illumio, conversa con cualquier firewall de la industria. El agente de Illumio se instala en las cargas de trabajo, ¿sí? Las cargas de trabajo, dependiendo de la plataforma, tienen su propia plataforma de filtrado, ¿sí? Ya sea IP List, Windows Filtering Platform, la arquitectura de filtrado que utiliza, dependiendo si es Kubernetes, Docker o OpenShift en su versión. Entonces, ese es el diálogo directo. Sin embargo, tenemos la capacidad de hablar con varios firewall de mercado. Ya hablamos, cuando estamos hablando de firewall, entiendo que la pregunta de Claudio es sobre firewall de perímetro. Tenemos la capacidad de tomar información y dialogar con los firewalls, en algunos casos donde hay acuerdos con socios tecnológicos de manera directa, y en otros casos lo podemos hacer a través de API. Ahí siempre todo lo que tiene que ver con integraciones, les digo, todo es posible. La forma en que lo podemos hacer
puede variar. Ahí caso a caso, no me gusta dar las respuestas así genéricas, es ver, bueno, cuál es el firewall, cuál es el objetivo también, porque esa es la otra gran pregunta, ¿por qué quisiera dialogar, para qué quisiera dialogar con el firewall? Es válido, hay motivos a veces por los cuales quiero hablar con el firewall de perímetro para coordinar acciones, pero ahí caso a caso inclusive nosotros también los asesoramos cuál es la mejor forma de interactuar, si lo mejor es interactuar directamente entre Illumio y el firewall, o quizás conviene tener un orquestador o hablar con un orquestador, dependiendo si el firewall es on-premise o es en la nube. Pero la respuesta es sí, tenemos capacidad de hablar con los firewalls de perímetro. Adelante, José. Bien, continuamos entonces. Entonces ya se puede ver, ¿verdad? Estamos sobre la consola de Illumio. Sí, ¿Me perfecto. confirmás, María, por favor? Sí, bien, perfecto. Bueno, recuerdan entonces cuando vimos los 4 pasos que necesitábamos abordar para introducirnos en el proyecto de ring fencing. Lo primero que vamos a tener que hacer es implementar, ¿sí?, el agente de Illumio. Como veíamos acá, vamos a hacer el deployment de agentes en esas cargas de trabajo de la organización. Y acá, sin entrarnos demasiado en aspectos técnicos, el agente es un agente ultra liviano que lo que va a hacer es enviarle a la consola información de la comunicación que entra y sale de esa carga de trabajo. Le va a enviar información de telemetría, o sea, dirección IP, proceso, sistema operativo, hostname del equipo que se está comunicando hacia ella. Luego la consola, ¿sí?, a través de que es como el cerebro de Illumio, va a empezar a construir esto que vemos acá, ¿sí?, el mapa de visibilidad. Como decía Mariano, dentro de todos estos frameworks, siempre abordamos desde el discovery, la visibilidad, el descubrimiento realmente de las conexiones que estamos teniendo. Y esto que tenemos acá es muchas cargas de trabajo, varias cargas de trabajo que hemos instalado el agente de Illumio. Si nos acercamos a cada una de ellas, ¿sí?, vamos a poder ver que si seleccionamos cualquiera de ellas, vemos flechas. Esas flechas son los flujos de comunicación que está teniendo esa carga de trabajo, y vemos flechas que entran hacia ella y flechas que salen de ella hacia otra carga de trabajo. Este es un aspecto también que queremos mencionar sobre Illumio. Más allá de las cargas de trabajo críticas donde nosotros vayamos a instalar el agente de Illumio, vamos a poder tener visibilidad de las comunicaciones de las otras cargas de trabajo o los otros equipos donde aún no tenemos un agente de Illumio. Y eso Illumio lo hace muy bien y nos va a empezar a mostrar este otro icono, como vemos acá, ¿sí?, un cuadrado pintado por la mitad en blanco y en gris, que vemos que se comunica hacia estas otras cargas de trabajo. Eso es porque tiene la capacidad de esta carga de trabajo con el agente, nos indica que recibe una comunicación de esta. Y acá no hay un agente, ¿sí? Todavía no tenemos un agente ahí instalado. Eso lo podemos visibilizar, lo podemos identificar, como Illumio lo llama, carga no administrada, unmanaged workload. Bien. A su vez, también vamos a tener distintos iconos que nos van a dar indicaciones del origen de las comunicaciones, como es estos que tenemos acá. Vemos también IP list. Así como también podemos identificar cada una de las cargas de trabajo donde no tenemos el agente, también Illumio nos ofrece una lista de direcciones IP dentro de nuestra red que se están comunicando a todas las cargas de trabajo, ¿sí?, que tenemos instalada el agente. Como por supuesto también todas esas comunicaciones que provienen de Internet, ¿sí?, que provienen o salen hacia Internet desde las cargas de trabajo. Eso es lo primero que vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener visibilidad en tiempo real. Acá, en la parte superior, vemos que tenemos last week, pero si yo quisiera, pudiera pedir la última hora, las últimas 24, el último mes, anytime, o customizar el periodo de tiempo que yo quisiera analizar de estas comunicaciones. Por eso, Illumio nos va a poder decir en esa semana, en ese mes, cuáles fueron las comunicaciones
que se obtuvo de una carga de trabajo a otra. Volviendo a los pasos, ¿sí? Tenemos la implementación de la carga de trabajo que hemos instalado el agente. El agente empezó a enviar esa información a la consola empezó a recibir esa información y empezó a construir los mapas. Pero hoy el paso número 2 también es una característica fundamental de Illumio, y es el etiquetado. Acá lo que vamos a poder ver, ¿sí? Yo estoy accediendo a lo que sería un inventario de las cargas de trabajo y voy a poder asignarle a todos ellos esa información que les mencionaba hoy, los 4 roles, las 4 dimensiones de etiquetas que Illumio me propone aplicarle a la carga de trabajo. Le vamos a poder aplicar con Illumio hasta 25 etiquetas, ¿ok? Por carga de trabajo. Pero al menos estas 4 son las que Illumio nos propone para lograr un nivel de madurez muy rápido sobre cualquier proyecto de microsegmentación. Con estas 4 etiquetas vamos a poder abordarlo de manera inmediata y de manera muy sencilla. Entonces, esas aplicaciones, esas cargas de trabajo que pertenecen a la organización, le vamos a identificar el rol, la aplicación, el environment y el location. Si tomamos el ejemplo de esta carga de trabajo que tenemos aquí, la primera que tenemos aquí arriba, vamos a empezar a traducir la información y vamos a entender que esta carga de trabajo tiene un rol de base de datos que pertenece a la aplicación de finanzas de la organización, que se encuentra dentro de nuestro entorno de producción y que está ubicada en nuestro data center de California. Fíjense cómo ya traducimos y entendemos perfectamente de qué se trata esta carga de trabajo. Y así lo vamos a poder aplicar, por supuesto, a cada una de ellas. Esto Illumio nos permite hacer un trabajo de importar esta información, como les decía, desde una CMDB o desde una base de datos de dispositivos de activos IT o de una planilla de Excel. Vamos a poder importar esta información para hacerlo de manera amplia hacia todas las cargas de trabajo que tengamos. Y este es el aspecto fundamental, el etiquetado. ¿Por qué tenemos este aspecto fundamental? Porque ya nuestro mapa que teníamos originalmente, como veíamos acá, que le llamamos siempre el gran espagueti por todas estas flechas que vemos en color amarillo o naranja, parece un tanto incomprensible, ¿sí? Vemos todas las cargas de trabajo, vemos conexiones de internet, ok, vemos conexiones desde el resto de las direcciones IP, pero bueno, todavía no nos ayuda a comprender qué es ese tráfico que estamos teniendo. Y acá es donde las etiquetas cumplen un rol fundamental para la visibilidad y la comprensión. Vamos a poder empezar a agrupar. Sí. Un pequeño comentario. Y eso que este mapa, Illumio, cuando lo despliega y lo muestra, así este mapa incomprensible, ya está resumiendo muchísima información. Por ejemplo, toquemos cualquier flecha que vaya desde public address a cualquier otra carga de trabajo. Aquí tenemos una. ¿Y cuántas conexiones tenemos ahí? 154. Es decir, que la última semana, last week. Exactamente, y ese que agarramos, seguramente si tomamos otro, hasta por ahí tiene 2.000, 3.000, 5.000, y piensen que esto es una demo. Es decir, estamos pudiendo ver el mapa más o menos, porque ya Illumio nos está resumiendo para un activo dialogando con otro activo de manera norte-sur, digamos, de alguna manera. Hay 154 conexiones solo a ese puerto. Imaginen si tuviesen que tener todo este mapa desplegado que muchas veces lo terminamos obteniendo, podemos hacer un network scanner y obtener un mapa de este estilo. Siempre decimos que lo mejor que podemos obtener es una foto en sepia, porque hoy tiro el escaneo en este momento y voy a ver lo que en el momento que el network scanning despliegue para analizar, nos va a estar devolviendo. Ahora, nunca voy a estar pudiendo ver en tiempo real qué es lo que está pasando en mi red. Y este es el primer punto, ¿no? Acá tenemos una visibilidad completa, incomprensible, ¿sí? Porque todavía no podemos entender
realmente cómo se comporta la red, porque vemos una cantidad enorme de activos, y eso que acá tenemos muy poquito, debe haber 50, 60 activos. Imagínense una red de 100 activos, 500, 2000 activos. Imagínense cuando subimos las estaciones de trabajo a Ilumio, porque tenemos la capacidad de instalar agentes en todas las estaciones de trabajo, agentes súper livianos. Imaginen lo que puede llegar a ser esto, con lo cual necesito una interfase muy poderosa y muy veloz, que es lo que a través del etiquetado Ilumio nos va a proveer. Gracias, José. Ok, Mariano. Bueno, entonces, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Este mapa que aún resulta tal vez incomprensible, aunque nos muestra ya información resumida de estas comunicaciones, gracias a la metodología de las etiquetas, ¿sí? Vamos a empezar a poder entender mejor todo este tráfico que tenemos acá. Vamos a poder agrupar, ¿sí? Tomando el caso de uso de ring fencing de aplicaciones, vamos a pedirle al mapa que se ordene a través de las aplicaciones que tenemos en nuestra organización. ¿Bien? Rápidamente, nuestro mapa incomprensible ya se transforma en un mapa de dependencia de aplicaciones. Vamos a poder ver ya cómo, por ejemplo, la aplicación de finanzas interactúa con el resto de las comunicaciones. Fíjense, si yo selecciono una aplicación, ya el resto de la comunicación se va a grisar y me va a resaltar la comunicación de esa aplicación. ¿Bien? Entonces, tomando el caso de finanzas, yo puedo ver acá que se comunica hacia la aplicación de Core Service, ¿sí? Esto acá le ponemos también en nombre a los servicios centrales o a los servicios compartidos de nuestra organización, por ejemplo, Active Directory, Domain Controller, File Servers, Print Server, distintas características de las cargas de trabajo que tengamos, la vamos a poder aplicar como en el nombre de Core Service o Shared Service. También vemos que la aplicación de finanzas recibe comunicación desde lo que Illumio llama IP list, o sea, de una lista de direcciones IP que están intentando comunicarse con esta aplicación. Hacemos clic sobre el flujo, sobre la flecha, y nos va a dar ese detalle de esas direcciones IP. ¿Sí? Tenemos acá la parte de tráfico, nos vamos a apoyar acá en HQ, que es Headquarters, que identifica que esa IP list pertenece a los headquarters de la oficina, de la organización, y nos dice que todas estas direcciones IP son las que están hablando con finanzas en la última semana, ¿sí? Por este puerto, sobre el servicio de HTTPS. Fíjense cómo ya traducimos el mapa de manera muy rápida y muy sencilla. Vamos a poder ver también que finanzas recibe conexión de Internet, ¿sí? Como vemos acá, vemos la flecha del flujo que apunta hacia finanzas. Lo mismo, quiero comprender desde dónde está recibiendo conexiones, voy a poder ver el flujo, me va a mostrar, ¿sí?, que desde todas estas direcciones IP está recibiendo en la aplicación de finanzas conexiones por el puerto 443 del servicio HTTPS. ¿Ok? Esto para cada una de las aplicaciones. Si yo hago doble clic sobre finanzas, voy a poder ver todas esas cargas de trabajo a las cuales yo identifiqué que pertenecen a la aplicación de finanzas gracias al etiquetado. ¿Sí? Tenemos la interdependencia que tienen cada una de ellas dentro de la aplicación de finanzas. Pero por supuesto también tenemos la etiqueta de rol. Entonces voy a poder pedirle al mapa que además de visibilidad de aplicaciones, quiero entender cuáles son los roles que tenemos dentro de las cargas de trabajo de esas aplicaciones. Entonces, le voy a agregar la etiqueta de rol. Y rápidamente, fíjense cómo me traduce el mapa a la aplicación de finanzas y ya me dice que dentro de finanzas yo tengo cargas de trabajo que son un web server que dialoga con el application server, ¿sí?, con el servidor de procesamiento, y a su vez el servidor de procesamiento dialoga con la base de datos. Bien, ya tenemos una comprensión de cómo la arquitectura de nuestra aplicación en la organización está hablando entre sus componentes.
Y también puedo ver que al rol de web server entran otras comunicaciones desde afuera, ¿sí?, de la aplicación. ¿Qué es esto? Comunicaciones que vienen desde Internet, comunicaciones que vienen desde las direcciones IP de nuestra organización que están intentando hablar por el web server. ¿Quién está tratando de hablar por el web server? Bueno, tenemos la información también detallada. Esas direcciones IP que están intentando hablar por 443, ¿sí?, del servicio HTTPS. Eso ya nos da la indicación de que desde Internet están intentando acceder, por supuesto, al web server por el puerto 443 a través de seguramente su navegador, Google Chrome, Edge, lo que sea, están intentando hablar y acceder a la aplicación web de finanzas. Lo mismo para las aplicaciones, las conexiones desde headquarters o desde nuestras direcciones IP de la organización. Empezamos ya a entender si esto realmente es lo que la aplicación necesita. Nos vamos a sentar a hablar con el owner de la aplicación de finanzas y le vamos a preguntar, ¿es correcto que reciba tráfico del puerto, por el puerto 443 nuestro web server? Sí, claro, es necesario para que la aplicación web funcione y los clientes se puedan comunicar. Entonces ya vamos a poder entender y empezamos a probar las reglas que vamos a empezar a transmitirle a Illumio. Porque lo otro que va a hacer Illumio, a medida que nosotros tengamos visibilidad en tiempo real de estas comunicaciones, vamos a empezar a definir en qué vamos a confiar, qué le vamos a permitir a esas comunicaciones. Y ese es el otro trabajo que hace el agente. La consola, una vez que recibe la información del agente y lo muestra en el mapa, luego la consola trabajamos las reglas, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, el punto número 4, ya pasamos por la visibilidad, entendimos el mapa de dependencia de las aplicaciones y ya estamos en el punto 4 donde vamos a empezar a crear las reglas. Cuando nosotros empezamos a indicarle a Illumio cuáles son esas reglas, cuáles son esas comunicaciones que nosotros vamos a permitir, la consola va a hablar nuevamente con el agente y las reglas las vamos a crear en un lenguaje natural. Le vamos a decir esto que vemos acá. Necesitamos que desde Internet se puedan comunicar por el web server, por el puerto 443. El web server puede hablar con el application server y el application server pueda dialogar con la base de datos dentro de nuestra aplicación de finanzas. Esa es una regla en lenguaje natural. Nosotros lo vamos a plasmar de esta manera y la consola, gracias a la ingeniería que tiene Illumio, va a enviar esa información al agente. El agente va a traducir esa regla en instrucciones para el firewall nativo que se va a encontrar dentro de esa carga de trabajo. Como mencionaba Mariano anteriormente, para el caso de Linux va a dialogar con IP tables, para el caso de cargas de trabajo con Windows va a poder dialogar con Windows Filtering Platform, casos de IX, Solaris, equipos Unix, va a poder hablar con IP List. Entonces, sin adentrarnos muy en lo técnico, la consola recibe información de la gente, nos da el mapa, nos da visibilidad, entendemos el tráfico, lo comprendemos y empezamos a validar cuáles son las comunicaciones realmente necesarias para el negocio. Se lo indicamos a la consola le dice a la gente lo que va a permitir y el agente se va a encargar de establecer estas comunicaciones sobre la carga de trabajo. José. Sí. Aprovecho que justo estás tocando este tema. Tenemos dos preguntas de Cipriano Delgado. Cipriano pregunta, ¿quiere decir que es dividir la red en segmentos más pequeños y controlar el tráfico entre ellos con políticas de seguridad específicas? Correcto, Cipriano. Eso es lo que vamos a intentar. Intentar entender cuáles son las reglas de negocio, ¿sí? Cómo realmente el negocio funciona, cuáles son esos segmentos específicos sobre los que nosotros queremos habilitar comunicación y fuera de esos segmentos también poder especificar quiénes pueden llegar a esos segmentos, no solamente desde el punto de vista de usuarios. Acá tenemos que hacer un cambio de paradigma a lo que estamos acostumbrados, la gran mayoría de los que debemos estar en esta sesión, a los últimos 30, 40 años, en el modelo donde tenemos un perímetro,
protegemos el perímetro, ponemos reglas de acceso a ese perímetro. Seguimos hablando de un perímetro, pero ya no hablamos de perímetro de red. Hablamos de perímetros de comunicaciones. Hablamos de perímetros de aplicaciones. Hablamos de casos de uso donde vamos a definir perímetros, quizás en algunos casos por una aplicación, en otros casos por una normativa. Podemos empezar a trabajar sobre definir el perímetro de PCI, ¿sí? Y el perímetro de PCI, para quienes hayan implementado PCI y hayan tenido toda la dificultad que significa eso, en la gran mayoría de los casos, PCI se termina implementando a través de un modelo de VLANs, ¿sí? Entonces, nosotros podemos romper todos esos paradigmas estructurados donde requeríamos, al final del día, de electrónica de red para poder generar seguridad. Y esto viene de la mano de la pregunta de Luis Antonio, donde dice, ¿cuándo despliego el agente de Illumio? ¿Puedo hacer el descubrimiento de toda mi infraestructura de red, router, switches, servidores? La primera respuesta que te doy es sí, puedo descubrir toda mi infraestructura de red, no necesariamente mi electrónica de red. Si bien nosotros podemos tomar todas las comunicaciones de los switches, ¿sí? E integrarlas a Illumio para obtener ese tipo de visibilidad, que probablemente nos sirva para tener una noción de qué se está comunicando con qué a nivel de electrónica de red. La verdad es que empezamos a independizarnos un poco de la electrónica de red cuando empezamos a querer crear micro y nano segmentación. Porque al final del día, nosotros lo que nos va a importar es proteger de extremo a extremo los accesos a los datos. Y si eso pasa por 5 switches, si hay una parte, que es lo que nos puede pasar, que tengamos, por ejemplo, una base de datos on-premise y la aplicación en la nube y los usuarios remotos. Entonces, hay inclusive una electrónica de red que desaparece de por sí, porque el usuario remoto se va a la nube, desde ahí, desde la nube, quizás tenemos en nuestro data center, lo hemos visto hace poco tiempo en un banco, donde por un lado tienen servidores on-premise, por otro lado tienen servidores en la nube, y han creado una red virtual entre los dos entornos donde los usuarios entran directo, es decir, hay una conexión punto a punto entre las dos redes, con una unificación de redes y con un nateo entre sí. Y la verdad que en el medio casi que no tengo electrónica de red. Entonces, lo que buscamos es ir a ver exactamente dónde está el dato y desde dónde se consume el dato. Cuando nosotros hablamos de datos en tránsito, estamos diciendo que tenemos una aplicación, siempre hay una aplicación cuando hablamos, por ejemplo, de un usuario, ¿sí? Tenemos una aplicación instalada en el usuario que va a acceder a la base de datos, ¿sí? Sea cual sea una aplicación de negocio o sea una aplicación de administración de base de datos, siempre vamos a tener un cliente, una aplicación que va a estar accediendo y transmitiendo información desde el destino. Bueno, lo que buscamos es ir a ese lugar para simplificar toda esta gestión. Fíjense que, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos desplegados en distintas cargas de trabajo los agentes, y acá no estamos viendo, vemos desde Internet directo a la carga de trabajo. Probablemente pasa por switches, pasa por routers, probablemente hay una SAN que está siendo utilizada, hay impresoras que están sacando impresiones, ¿sí? Bueno, todo esto no lo estamos viendo porque simplemente queremos dar protección en el destino y en el origen, ¿sí? Y la otra pregunta es la microsegmentación y el control granular del tráfico. ¿Qué impacto en el rendimiento de la red y los sistemas podría repercutir tendiendo a cero? ¿Sí? Cualquiera de ustedes puede hacer una prueba de concepto y lo van a ver. Los agentes son extremadamente livianos y la información que circula es mínima. Entonces, el impacto tanto en la red, yo les puedo decir, nunca puedo decir cero, ¿sí? Porque hay, pero estamos hablando de imperceptible. Cuando hablamos de tendiente a cero, es totalmente imperceptible. ¿Cómo puedo hacer? La siguiente pregunta de Luis Antonio, ¿cómo puedo hacer microsegmentación con Illumio cuando mis datos no son compartidos ni accesados por aplicaciones, sino por accesos directos a servidores o carpetas compartidas sobre la infraestructura? Bueno, un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Al final del día, siempre tengo, si yo soy un usuario que voy a acceder
a un file share, tengo una aplicación, ¿sí? un componente que va a acceder desde la estación de trabajo, ¿sí? Sea cual fuese el componente dependiendo del sistema operativo, tengo un proceso o tengo una aplicación que va a estar dando acceso, accediendo a ese file share. Bueno, ahí lo que vamos a decir es que a esos file share podrían acceder este grupo de usuarios, ¿sí? A través de este puerto, con esta aplicación, y llegando del otro lado, ¿sí? Por, no sé, por ejemplo, 343, puerto 343, del otro lado acceder a los archivos. Entonces, siempre tenemos un proceso, ¿sí? Que es el que accede hacia otro proceso en algún lugar en la red. Te devuelvo el micrófono, José. Gracias, Mariano. Bueno, entonces, retomando la visibilidad que nos brinda Illumio. Recuerdan que el concepto de ring fencing, hablábamos que íbamos a crear un anillo alrededor de nuestra aplicación. Bueno, esto que nosotros podemos hacer acá es perfectamente lo que mencionamos, un anillo dentro de cada aplicación. Vamos a poder abrir cada una de ellas y comprender, ¿sí?, cuál es ese anillo que tenemos dentro de las aplicaciones. Y vamos a empezar a controlar la comunicación dentro del anillo, como las comunicaciones que intentan ingresar o salir de ese anillo. Bien. Y esto ya empezamos a abordar la creación de las reglas. Nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el caso de finanzas. ¿Sí? Vamos a trabajar en el caso de finanzas. Con Illumio voy a poder limpiar un poco el mapa, ¿verdad? Porque esto sigue siendo todavía, digamos, para el caso de la aplicación que queremos trabajar, que sea finanzas, tenemos otras aplicaciones que nos obstaculizan un poco la visibilidad. Entonces, yo voy a poder decirle a Illumio, ¿sí?, cuáles son las comunicaciones entrantes o salientes de finanzas. Yo voy a poder hacer clic acá, le voy a decir que origen o destino va a ser la aplicación de finanzas. Voy a correr el mapa. Fíjense, ya nuestro mapa empieza a tener sentido en base a lo que queremos analizar. Imagínense, nos adentramos en un proyecto de ring fencing de aplicaciones. Lo primero que necesitamos hacer, además de los 4 pasos, es empezar a trabajar las reglas, abordando cada una de las aplicaciones. Abordarlas todas juntas por ahí va a ser un poco más tedioso, pero si las trabajamos de manera individual, vamos a entender mucho mejor. De todas formas, ahora van a ver con Illumio lo sencillo que es, que rápidamente terminamos con una aplicación y vamos a poder pasar a otra. Entonces, aquí tenemos nuestra aplicación de finanzas, comunicaciones entrantes y salientes. Vamos a empezar a analizar el tráfico. Como dijimos hoy, tenemos dentro de finanzas nuestros 3 roles, nuestra arquitectura de 3 capas dentro de la aplicación de finanzas. El web, el rol web. Por supuesto, si yo hago doble clic sobre el servidor web, voy a ver que tengo todos estos servidores web dentro de la aplicación de finanzas. Esto significa que además, yo estas cargas de trabajo seguramente las tengo distribuidas en distintos entornos. Y es información que le voy a poder pedir al mapa. Por ejemplo, quiero ver dentro de mi organización, la aplicación de finanzas, además de los roles, cuáles son en los entornos donde tengo la aplicación de finanzas. Yo le voy a pedir la etiqueta de finanzas, lo puedo manipular al orden en que quiero la información, quiero que después de la aplicación me muestre el environment, el entorno, y después recién me muestre los roles. Le doy a aplicar y ya me transforma el mapa en esta visibilidad. Ya me dice que finanzas la aplicación la tengo tanto en nuestro entorno de desarrollo como en producción. Entonces, voy a trabajar sobre el ring fencing de la aplicación de finanzas en producción. Me voy a adentrar ahí. Voy a entender cuáles son esos roles que tengo dentro de producción. Y por otro lado tengo desarrollo, ¿sí? Vemos que tienen, como decíamos hoy, ¿no? Desarrollo no se puede comunicar con producción. Bueno, tal vez hay excepciones donde el desarrollo necesita hablar
con producción. La base de datos de producción necesita sincronizar con la base de datos que está en desarrollo para que se mantengan los datos de la base de datos de clientes actualizada, por ejemplo. Entonces, hay una excepción y hay una eventualidad que necesitamos abrir esa comunicación entre ambos entornos. Pero bueno, vayamos a trabajar sobre producción. Vamos a visibilizar el tráfico que estamos teniendo dentro del web hacia el application server, ¿sí? Voy a tener acá la información haciendo clic en el flujo y me va a decir que mis servidores web, o mis cargas de trabajo con un rol de web server de la aplicación de finanzas dentro de producción, acá ya me dice que son 3, cuando yo hago clic ya me dice cuáles son esas 3 cargas de trabajo, están dialogando con el application server o el servidor de procesamiento de la aplicación de finanzas dentro de producción. Y me va a mostrar cuáles son esos 3 servidores. ¿Y por dónde están hablando? Están hablando por el puerto 5432, ¿sí? Del servicio PostgreSQL. Empezamos a hablar con el owner de la aplicación y entendemos y nos dice que sí, esa es la comunicación que necesita tener el web server para dialogar con el application server. Tenemos el OK del owner de la aplicación, comprendemos esta comunicación, simplemente hacemos clic y esto que vemos como potential block rápidamente se va a transformar en permitido. Acá Illumio nos va a mostrar un resumen de cuál es la regla que vamos a crear. Vamos a salvar los cambios. Y eso que para Illumio era potential block se transforma en allow. Cuando voy al mapa, esa flecha que veíamos en amarillo, en naranja, ya se transformó en verde. ¿Y por qué antes lo veíamos como potential block y ahora lo vemos como allow? Este también es otro de los conceptos de la metodología de Illumio, que lo hace muy ágil y muy sencillo. Illumio nos permite trabajar en un modo sandbox, ¿sí? Yo estoy trabajando en este momento en un modo borrador, en modo draft, y mi vista es una vista de ese borrador. Es decir, que mis comunicaciones, como yo veía anteriormente, van a ser potencialmente bloqueadas. ¿Por qué van a ser potencialmente bloqueadas? Porque si yo pongo mis cargas de trabajo, o mejor dicho, si yo pongo el agente de Illumio en mis cargas de trabajo a aplicar full enforcement, como lo llama Illumio, o sea, empieza a trabajar sobre los bloqueos, la metodología o el concepto de Illumio es Zero Trust. O sea, voy a desconfiar de todo, voy a asumir que todo es una amenaza y voy a bloquear todo, a menos que le empecemos a indicar qué es lo que necesitamos y en qué voy a confiar, como acabamos de hacer acá. Entonces, estoy trabajando sobre un modo borrador, voy a poder poner en práctica y poder ver realmente cuáles empiezan a ser las comunicaciones y una vez que esté listo, voy a poder enviar de manera productiva esas reglas que las tengo en borrador, las mando hacia la carga de trabajo para que cuando empecemos a hacer enforcement, se bloquee lo que no es necesario y se pueda permitir ese tráfico para que la aplicación obviamente funcione, para que el web server pueda dialogar con el application server. Fíjense acá arriba, tengo un icono que me dice un 1, ya me dice que tengo, ¿sí? En draft, pendiente de enviar hacia la carga de trabajo la regla que yo le acabo de indicar. Bien. Entonces, volviendo al mapa y siguiendo con el ring fencing de la aplicación de finanzas dentro de producción, veo que también el servidor de procesamiento dialoga internamente, ¿sí?, con la base de datos. Cuando hago clic en el flujo, me dice que nuestro servidor de procesamiento, nuestro application server, de la aplicación de finanzas dentro de mi entorno de producción, estas 3 cargas de trabajo, dialogan, ¿sí?, se comunica hacia la base de datos de la aplicación de finanzas dentro de mi entorno de producción. ¿Por dónde se comunica? A través del servicio de MySQL por el puerto 3306. El owner de la aplicación nos dice, sí, claro, es necesario que el application server se comunique con la base de datos a través del servicio de MySQL para que funcione la aplicación. Ok, ya validamos
permitimos la comunicación, salvamos los cambios, y ya empiezo a ver el tráfico dentro de mi aplicación, ¿sí?, de finanzas en producción, que empieza a tener tráfico permitido. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros tenemos un tráfico desde el web server hacia el application server que no es por el tráfico este que estamos permitiendo? Simplemente cuando estemos haciendo enforcement, esa comunicación no va a ocurrir, no se va a permitir. Vamos a seguir trabajando ahora sobre el web server. Ya vemos que internamente el diálogo de producción, ¿sí?, de la aplicación de finanzas ya lo estamos permitiendo a través de los puertos en los que confiamos y necesitamos para que se lleven a cabo. Ahora vemos que el web server también tiene comunicaciones desde afuera de nuestro anillo de ring fencing. Vamos a analizar esas comunicaciones. Vamos a ver que desde IP-list y desde Internet, ese web server, por supuesto, recibe comunicación. El caso que hablábamos hoy, los usuarios están accediendo a la aplicación web o a la página web de nuestra aplicación de finanzas. Entonces, ¿y cómo se comunican? Por el puerto 443. Ok, esto de Log1 nos valida, nos dice que sí, va a ser a través del puerto 43 cómo va a funcionar nuestro web server, lo vamos a poder permitir. Y como les decía, ya empezamos a validar el tráfico que está ingresando a nuestro ring fencing, a nuestro anillo dentro de la aplicación. Fíjense qué ágil y qué sencillo lo podemos hacer con Illumio. Ya cuando tenemos creadas las reglas dentro de nuestra aplicación en producción, podemos empezar a abordar la aplicación de finanzas en desarrollo, ¿sí? Podemos validar si realmente se cumple dentro de desarrollo las mismas comunicaciones que ocurren dentro de producción. Ya sabemos que utiliza el web server, utiliza el puerto de 5432 para comunicarse hacia el application server, ¿sí? Vemos que el application server también dialoga con la base de datos. Vemos que lo hace también por el puerto 3306. Entonces, se da que las comunicaciones son las mismas que validamos en nuestro entorno de producción dentro de nuestro entorno de desarrollo. Ahora, yo en vez de ya sabiendo y conociendo los puertos por los cuales se deben comunicar, simplemente puedo hacer clic, agregar una regla, que ya directamente me valide lo mismo que yo acabo de tener en producción, tan solo con 2 clics. No voy a necesitar adentrarme otra vez en los flujos para entender esos puertos, cuáles eran, preguntarle al owner otra vez, che, el puerto del web server necesita hablar por... No, ya tenemos una lógica sobre cómo es la arquitectura de nuestra aplicación y cómo debe poder comunicarse. Por supuesto, en nuestro caso era la aplicación de finanzas. Acá vemos que también tiene comunicación de salida la aplicación de finanzas. ¿Hacia dónde? Hacia los core services, ¿sí? Los servicios centrales de la organización que se encuentran dentro de nuestro entorno de producción. Y acá vemos que dentro de nuestro entorno de producción, nuestra aplicación de finanzas o nuestras cargas de trabajo, tanto de producción como de desarrollo, necesitan hablar con los servicios centrales de la organización. Esos servicios centrales, por ejemplo, como el Domain Controller, nuestro servidor de DNS, nuestro servidor de actualización del tiempo. Entonces, vamos a necesitar validar si esas comunicaciones a los DNS son los que realmente necesitan las cargas de trabajo para poder actualizar los DNS. Vemos que es a través del servicio de DNS, a través del puerto 53 de UDP. Bien, entonces, como hacíamos hoy, volvemos a seleccionar
y empezamos a validar esas conexiones que empiezan a salir de nuestra aplicación de finanzas. Fíjense con qué velocidad y con qué rapidez yo voy a poder hacerlo sin interrupciones, sobre todo. Porque recuerden, estamos trabajando en un modo borrador. Una vez que yo esté listo, todos estos cambios que yo tengo pendiente acá, los voy a poder seleccionar y los voy a poder enviar hacia las cargas de trabajo. Y acá nosotros tenemos nuestras cargas de trabajo, las estamos utilizando en un modo de visibilidad. Es lo que la gente está haciendo, está visibilizando el tráfico, haciendo discovery de esas comunicaciones para enviárselo a la consola y que la consola nos vaya construyendo estos mapas. Pero una vez que yo ya esté listo con las reglas que yo creé y enviadas hacia la gente, estos agentes los voy a poder poner en full enforcement. Y va a empezar a trabajar las reglas con el firewall nativo de cada carga de trabajo para permitir lo que yo le indiqué y a bloquear lo que no fue permitido. ¿Bien? Además del mapa, nosotros vamos a poder trabajar en un sentido de tabla. Vamos a poder comprender esto mismo que tenemos acá, que lo vemos de manera visual, lo vamos a poder llevar a un nivel de tráfico. ¿Sí? Para que esto que tenemos acá ya en un modo tabla, lo vamos a poder exportar y se lo vamos a poder trasladar al owner de la aplicación de finanza para que nos valide esta información que les estábamos haciendo la pregunta. Para que nos valide esos puertos y esas comunicaciones que está existiendo. Y una vez que nos dé el OK, que son los puertos correctos, empezamos a provisionar esas reglas que tenemos ahí. Bueno, hasta acá la presentación de la aplicación de finanzas en el caso de uso. Sí, Mariano. Sí, teníamos una preguntita más acá de Antonio, tiene la capacidad de permitirme hacer seguimiento sobre la actividad realizada por un usuario o grupo de usuarios. Si nosotros integramos esto con Active Directory, tenemos la posibilidad de hacer un mapa, como estábamos viendo recién que nos mostraba José, y filtrarlo por un usuario o un grupo de usuarios. Yo no sé, José, si en esta versión tenemos... claro, no, en esta no, pero sí, okay. Efectivamente, como decís, Mariano. No en esta versión, sino me refería a en esta consola, demo. Sí. En esta demo no está integrado con AD, pero si lo integráramos con AD, perfectamente podríamos estar haciendo un filtrado del mapa por un determinado usuario o grupo de usuarios y estaríamos viendo ese mapa filtrado por ese criterio y nos mostraría todas las dependencias entre las aplicaciones accedidas, que sería lo mismo que decir hacer el seguimiento de la actividad del usuario. No sé, dudas, consultas, ¿cómo lo ven? Hoy dejamos los micrófonos abiertos para que todos puedan hablar. Me interesa tener un acercamiento y poder aplicar por una prueba de valor para la entidad donde trabajo. Perfecto. Antonio, Gary, ¿tenemos el mail de Antonio? O si Antonio querés Sí, claro. pasar por privado, nos lo podés compartir y hoy mismo nos estamos comunicando. ¿Alguna otra pregunta, dudas? ¿Cómo lo ven? ¿Alguien que nos quiere comentar, además de Antonio, cómo lo ven para sus organizaciones? ¿Alguien de los que está en la reunión ya tiene una tecnología, tiene Illumio o tiene otra tecnología de microsegmentación? Aunque sea, levántennos la mano quienes tengan una tecnología de microsegmentación, micro y nanosegmentación. Eso nos sirve también mucho para saber cuántas empresas hoy están abordando ya con implementaciones la disciplina de micro y nanosegmentación. En general nos encontramos que el porcentaje es muy bajo de compañías que están implementando, pero sí que ya tienen proyectos o que están pensando en presupuesto para el año próximo. Nos encontramos con bastantes empresas que están pensando e involucrando dentro de sus planes estratégicos micro y nano segmentación. Según Gartner, hasta el 2023, solo el 5% de las compañías a nivel global han implementado algún tipo de microsegmentación.
¿sí? Pero está por debajo del 1% las que han implementado una estrategia completa de micro y nanosegmentación a nivel organizacional. ¿Alguien de los que está en la reunión tiene implementada una solución? Si quieren, levanten la mano nada más. Excelente, Claudio. También estamos a disposición, no solo con los clientes finales que están en esta reunión, sino con los partners y los integradores, con los cuales estamos realmente trabajando muy de la mano en toda la región, en conjunto con Micronet, ¿sí? Así que cuenten con nosotros. También para todo el apoyo tanto de preventa como de postventa. En Qubit tenemos un equipo muy grande de expertos, ¿sí? Hoy en Latinoamérica somos el único canal con categoría expertos, ¿sí? También tenemos servicios de MSP y MSCP, el cual podemos, ya mientras estábamos en la reunión, un canal se nos acercó que tiene muchos clientes pymes con 10, 15, 20 servidores, y le vamos a acercar nuestra propuesta conjunta para que ustedes como canales puedan ir a sus clientes con estos servicios, inclusive con propuestas de MSP que permite una facturación mensual, ¿sí? Hay muchos clientes que quizás no tienen el CAPEX, no tienen ese presupuesto, pero tienen un presupuesto de OPEX. El OPEX siempre tiene un poco más de libertad de acción y nosotros podemos darle Ilumio como servicio con una facturación mensual que obviamente internamente en las compañías va a contabilizar como OPEX. Tenemos la dicha de trabajar con Ilumio y con Micronet, que son dos compañías sumamente modernas desde el punto de vista de sus esquemas comerciales. Entonces, realmente, es decir, hay mucha flexibilidad cuando encuentren un cliente que tiene una necesidad puntual y una forma de querer abordar este tipo de proyectos, cuenten con nosotros. Tenemos servicios de preconsultoría, ¿sí? Para aquellos clientes que quieren abordar, pero no saben por dónde abordarlo, que no saben cuáles son sus casos de uso. También tenemos estos servicios de consultoría previos, donde nos sentamos, hacemos la definición de scope de proyecto en microsegmentación y los ayudamos inclusive a preparar sus planes de negocio interno, sus casos de negocio, para poder llevar adelante una solicitud presupuestaria. Entonces, nosotros acompañamos en todo el proceso, desde que surge la necesidad y la iniciativa hasta lo que es la implementación y soporte de postventa. Perdón, Mariano, veo ahí, no sé, Luis Antonio preguntó cuál es el esquema y estructura de licenciamiento de Ilumio. No sé si lo llegaron a responder. No la vi. Básicamente el licenciamiento es por carga de trabajo, ¿sí? La consola en sí no tiene un costo adicional y de acuerdo a las cargas de trabajo que el cliente tenga, de 1 a infinito, no tenemos un mínimo de cargas de trabajo. Se licencia la carga de trabajo, cada carga de trabajo tiene un precio diferente. Si es un servidor, obviamente si es estaciones de trabajo, tiene un precio mucho más reducido. Si son Kubernetes, inclusive voy más lejos, tenemos solución no solamente de discovery, no solamente de visibilidad, sino de aseguramiento en entornos tales como mainframe y iSeries, o para los que somos más viejos, AS400. Entonces, son tecnologías que no se ven todos los días, pero hay bastante cliente en Latinoamérica con iSeries, con lo cual tenemos también solución para esos entornos. Y como, bueno, a nivel de licenciamiento, depende del modelo, puede ser suscripción anual o puede ser suscripción anual a través del modelo MSP con facturación mensual. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿Alguien que esté interesado también en hacer una prueba de concepto? Estamos abiertos
a cualquier inquietud ahora o inclusive después de la sesión. Cuentan con nuestros correos. No sé, José, si querés pasarlos acá en el chat para todos. Tu correo, yo paso el mío. Claro. Sí, de todas formas, al finalizar, bueno, le vamos a estar compartiendo un pequeño documento, un entregable también, para que tengan a mano, para nutrirse un poco más de información sobre microsegmentación y bueno, las bondades y beneficios de Illumio. Sobre ese correo, cuando lo reciban, si gustan también escribirnos, pedirnos, como dice Mariano, una prueba de concepto, vamos a poder abordar este caso de uso que acabamos de ver puntualmente, como cualquiera de los otros que podemos abordar sin problema con Illumio. Sí, a través de nuestros correos, inclusive a través de Gary, para quienes ya tienen una relación de más tiempo con Gary, somos un único equipo. Las 3 organizaciones, trabajamos los 3 en equipo, así que por cualquiera de estas vías van a estar llegando al mismo lugar. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Si no, Gary, te devolvemos el micrófono para ir haciendo el cierre. A ustedes muchísimas gracias. Como les comenté por el chat, le vamos a estar compartiendo esta grabación y en los próximos días también vamos a compartir una integrable que estamos trabajando con ellos, con el equipo. Y nada, estén pendientes para el próximo mes, una nueva sesión que vamos a estar en conjunto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, José. Gracias, Mariano. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a todos, que sigan muy bien. Gracias a todos. Saludos, Feliz gracias día. Gary también. Gracias Mariano. Buen día.